Juan Bautista Pastor Aicart, médico y poeta. No hay jardín como el pequeño valle de olmos cubierto, nogales y olivos. Ni otro horizonte que su claro cielo que a los besos del sol arde en estío. Mi alma aquí goza en la aldea, sin envidias, discordias ni odios malignos. Libre y sonora como las aves que anidan en sus riscos. Pura como las fuentes que alegres sus aguas llevan a los ríos. Con estos versos describía el poeta Juan Bautista Pastor Aicart el paisaje de Benixama, el pueblo que lo vio nacer en 1849 y donde murió un 12 de diciembre de 1917. Benixama es una pequeña población rural que se encuentra en la comarca alicantina del Alto Vinalopó, ubicada entre las sierras de Mariola y La Solana. A los 29 años, Juan Bautista Pastor tomó posesión ante notario de la plaza de médico, oficio que ejerció durante toda su vida, sustituyendo al anterior doctor, su propio padre, Olegario Pastor Belda, natural de Bocairent. Su madre, Rosa Aicart Palanca, era nacida en Valencia y llegó al pueblo acompañando a su hermano Agustín, designado sacerdote de la parroquia local. Juan Bautista Pastor Aicart fue, por su condición de médico, hombre respetado y recordado en su pueblo. Pero se le conoció y se le conoce además como el poeta pastor, porque la obra que legó se eleva a más de 1500 poesías de diferente extensión, temática y lengua. Pero no solo fue poeta. Como escritor, publicó centenares de artículos en la prensa de entonces, además de escribir varias obras de teatro y zarzuelas. También dejó polémicos ensayos como el titulado La novela moderna, cartas críticas, que lo relacionaron con la intelectualidad española de la época. Las primeras referencias del pequeño Juan Bautista las tenemos a los 12 años, como estudiante en el Instituto de Secundaria de Valencia, el actual Instituto Lluís Vives. Vivía en Torrent, en casa de su tío, José Aicart, sacerdote de esta localidad y arcipreste de la comarca, desde la que se trasladaba a Valencia todos los días. Ya se intuían por su ambiente familiar desde su infancia las profundas raíces religiosas católicas que el poeta pastor mantendría durante toda su vida. Incluso durante su juventud,
ya que a pesar de vivir un período republicano alejado de los ideales conservadores, la cuestión religiosa y católica siempre se mantuvo viva en él. Una de las primeras influencias que tuvo el joven pastor en Valencia fue la de Vicente Boix, profesor de latín e historia, poeta y erudito. Boix era desde 1848 cronista oficial de la ciudad. Su ideología era republicana liberal y fue la Junta Revolucionaria surgida en 1868 la que lo nombró director del instituto donde Pastor Aicart acabó el bachillerato en la rama de artes. Després, en 1868, és quan accedeix ja a la Universitat de València per a estudiar com a metge. És precisament l'any que coincideix en la Revolució Gloriosa, que enceta el sexenni revolucionari que finalitzarà després en la proclamació de la Primera República. I tot aquest temps, precisament, des de 1868 a 1873, és el que coincideix com a estudiant de Medicina a València. Són moments molt inestables en la política i en la societat espanyola, perquè hi ha un moviment, per una part, en les grans ciutats republicà, per altra part, n'hi ha altres tendències que parlen de mantenir la monarquia, està l'assassinat de Prim, l'arribada d'Amadeo de Savoia. És un moment en el que passen moltes coses. Ya en la universidad, amigos como Amalio Gimeno o Luis Simarro La Cabra comparten las barricadas y algo más que la revolución con él. En el Centro Popular, diario republicano del que es director Gimeno, aparecen los primeros 4 artículos de Pastor Aicart y además realiza otras colaboraciones en otros periódicos. Pastor, que acabarà sent un intel·lectual molt conservador i fins i tot tradicionalista, comença a col·laborar en alguns mitjans ja de comunicació, en premsa escrita, en alguns mitjans republicans. És unes col·laboracions que tenen poca duració, duren com 2 anys, però ja que s'ha d'assenyalar que el seu començament com a col·laborador periodístic, després va col·laborar en molts periòdics, va ser precisament en el Federal i en alguns periòdics calificats de republicans. En 1869 los republicanos, tras una revuelta, gobiernan la ciudad, pero son reprimidos por el gobierno poco después. Un año más tarde se funda el Centro de la Juventud Republicana y Pastor escribe y lee públicamente en el acto inaugural su poema Oda a la Libertad. Hermosa libertad, deja que cante tu noble imperio, tu feliz historia, que hasta tu solio mi cantar levante y que inspire en mi loca fantasía raudales de tu gloria, dulces recuerdos de la patria mía. Hermosa libertad, deja que adorne tu pura sien con flores de grandeza, que con bélico acento hasta ti lleve el entusiasmo ardiente que hoy inflama mi mente con raudales de noble sentimiento. Como hemos visto, Pastor Aicart vivió su juventud en Valencia cuando España entera era un hervidero de acontecimientos políticos, sociales y culturales. En 1870, tal vez influenciado por el trato que el gobierno de entonces, que no los republicanos, daban a la Iglesia, cambia sus convicciones republicanas por ideales más conservadores, que derivarán en un pensamiento católico ultraconservador. Comienza a escribir en diarios como La Ilustración Popular y más tarde en el Semanario Económico Popular de su amigo Agustín López, donde firma con seudónimos como Valeriano u Olegario Belda. Los artículos y poemas que publica se centran en temas religiosos.
en algunas historias de la vida en el campo o la importancia de la salud. En diciembre de 1873 obtiene el título de medicina y regresa a Beneixama como médico, aunque su padre todavía ocupa la plaza. Ya nunca más abandonará su pueblo. Ell va acabar la carrera, i se'n va vindre al poble. Va estar 2 o 3 anys que va coincidir amb son pare, i son pare, quan es va jubilar, li van proposar a ell, la Junta Local de Sanitat li va proposar la contratació com a metge. I suposa que, per un costat, tenia ja el favor de son pare, era un home conegut, i després, a més, tenia la joventut necessària com per a espentar el carro de la medicina local. A més, jo crec que va ser un home que, salvo la part familiar, que va tenir desgràcies a Manta, va ser un home molt volgut en Beneixama, en l'etapa de metge, que això és difícil, però jo crec que tenia molta autoritat moral sobre els seus paisans. En general, el metge rural, el metge de poble, és el metge complet, el metge total, perquè d'alguna manera, este home, ahir ho dic en algun escrit, ell atenia el part, atenia la infància, atenia la joventut, la madurez, fins que la persona faltava, atenia totes les etapes de la vida d'una persona. I clar, és que com a metge, millor que això, no n'hi ha res. Esta situación de permanencia en su pueblo le deja tiempo libre para ocuparse de su relación con Josefa San Juan Payá, Pepica. Con Pepica se casa en 1875 en Valencia, en una de las iglesias de más abolengo de la ciudad, la iglesia de Santa Catalina. Juan Bautista Pastor no podía imaginar que en los próximos 10 años la desgracia se cebaría en él y en su familia. Tu, amb mirades d'amor, lo meu cor callat em robares en sisera. No vull me'l tornes ja. Sols en tu, Pepica meua, lo meu pensament renaix, somiant flors e delícies, pase la vida somiant. De los 6 hijos que le dio Pepica, 4 murieron en plena infancia. Uno de ellos, José María, y ella misma, fallecieron en 1885 a causa del cólera. El brote de la epidemia se declaró en Valencia y llegó a toda la comarca desde Villena hasta Beneixama, pasando por La Cañada y el Campo de Mirra. Además de tratar y ver morir a decenas de enfermos, Pastor tuvo que enterrar a uno de sus hijos y a su propia esposa, pero consiguió erradicar la enfermedad. Durant la seva vida professional li va tocar un episodi epidèmic que va ser el còlera en l'any 1885, en el que es va desenvolupar perfectament i va aconseguir tallar l'epidèmia en pocs mesos, aplicant fonamentalment medides higièniques. Va ser reconegut per l'Ajuntament i va ser premiat per ello. També aplicava les medides preventives que es coneixien en l'època, com la vacunació antiviruela, i quan es va descobrir la vacuna de la ràbia, que era una autèntica epidèmia, perquè les mossos de llops i de gossos, que encara no sabia què passava, només que d'un mos d'un gos després es tenia la ràbia, i era una mort violenta i una mort espectacular, doncs tot això ell va participar en la seva prevenció portant a una família d'allí del poble a l'Institut Pasteur per a que se li administrara la recient inventada vacuna antiràbica.
Tot això en unes condicions, torno a repetir, molt precàries de treball. No? Además de vivir los convulsos tiempos políticos, el último tercio del siglo XIX ve nacer a un movimiento literario, cultural y social llamado la Renaixença, en la que un conjunto de personalidades reivindican, luchan y escriben por la recuperación de la lengua valenciana. Entre ellas, Teodoro Llorente, conservador y fundador del periódico Las Provincias, del que Pastor Aicart fue durante mucho tiempo colaborador asiduo. Este movimiento cultural acoge a todos estos intelectuales que reivindican, junto con la Renaixença catalana, la unidad de la lengua al escribir y recuperar como propia la llamada lengua llemosina, lemosín, valenciano o valencià. Pastor Aicart pertenece por méritos propios a este movimiento. A partir de 1874, el liderazgo recae en el progresista Constantí Llombart, creador de la publicación Lo Rat Penat, Calendari Llemosí, que posteriormente dio origen a la asociación cultural Lo Rat Penat. Llombart publica en 1879 el estudio Los fills de la morta viva, donde incluye a Pastor entre los mejores poetas de la lengua valenciana, dedicándole el siguiente comentario. Entre castellano y lemosín le han sido premiadas más de 35 composiciones poéticas en Girona, Lleida, Barcelona o Valencia. También en Alicante y Alcoy, e incluso en Córdoba y La Coruña. El señor Pastor podría formar un voluminoso tomo solo con los galardones recibidos. En el Ayuntamiento de Beneixama se encuentran las instalaciones del Museo del Poeta Pastor, donde se pueden contemplar muchos de los numerosos premios y galardones que recibió a lo largo de su vida y que no recogía personalmente, pues necesitaba permiso para ausentarse por su condición de médico. Se exponen también, junto con manuscritos, fotografías y diplomas, objetos como los muebles originales de su despacho y otras pertenencias de Pastor Aicart. Ell va guanyar, jo crec que el premi més important en poesia que ell va guanyar va ser la flor natural dels Jocs Florals de València, per una composició en valencià que va titular L'arpa llemosina. Ahir també fèiem referència a aquesta polèmica o a aquesta disputa que hi havia amb el nom de la llengua entre els catalans i els valencians, no amb la unitat de la llengua, certament, perquè en això estaven d'acord, però sí amb el nom. L'arpa llemosina la veiem aquí. Tots els trofeus que podem observar i que es veuen aquí, també l'obra, està des dels originals, des de les seues ulleres, des de tots els diplomes que ell anava aconseguint, i la veritat és que en aquell moment els premis literaris no tenien dotació econòmica, és a dir, un guanyava molts premis però mai rebia diners a canvi, rebia aquest tipus d'objectes, una jarra, una escultura, un diploma, no sé, molts objectes d'orfebreria, en fi, xicotetes joies, però mai diners a canvi. Així que tot el que podem veure aquí són tota la quantitat de guardons i de poemes i de distincions que ell va anar replegant durant la seva vida. Curiosamente, solo un 10% de su ingente creación poética lo es en valenciano, pero su aportación a la recuperación y mantenimiento de la lengua es innegable. I després, al llarg de la seva vida, va rebre guardons importants per poemes tant en castellà com poemes en valencià, i diríem, la forma d'enfrontar-se ell a la seva obra en valencià era sempre des del punt de vista de la poesia, no de la prosa, i al final de la seva vida va acabar guanyant l'últim trofeu, l'últim premi, diguem-ho així, per una obra en valencià que es titula En llaor de la llengua valenciana i que va ser premiada al certamen del Cercle Industrial d'Alcoi, no recordo si el Cercle Industrial, però en Alcoi,
és així com ell va acabar d'alguna forma de participar en aquests concursos dels quals tant estimava i dels que estan aquí tots els seus premis i tots els seus trofeus, encara que, com hem explicat, mai anava a replegar-los, sinó que sempre els portarien per correu perquè ell mai assistia a l'acte d'entrega de lliurament del premi. Llengua meua enlluernadora, com la claror de l'aubada, que el sol de porpe colora i amb frescor marinada com abril quan naix l'aurora. Llengua de veus cristal·lines, com la del fresc ventijol, de les platges llevantines i amb tanta llum com el sol, fet pols d'or i de perles fines. Llengua que dona la ciència, tal volta la millor part d'esa lluminosa essència i esclata en el cel de l'art amb llamps de viva potència. Llengua de sants i de frares, de reis, bats i consellers, que pel vell món passejares, cenyit el front de llorers, guapomurta i palmes trenares. Saps fer pàtria i saps cantar, jorns de festa i jorns de dol. I fent-nos riure i plorar, saps ser com la llum del sol, que ningú pot apagar. Jo te vull, llengua dels avis, perquè ens fas records als vells, siguen sants soldats o savis, i ens poses ta mare als llavis, un jom t'esperen i tots ells. Te vull per ser en l'història la que escrigué aquelles lleis que ens fan d'en Jaume memòria i ens donaren l'altra glòria de ser rei i fills de reis. D'una espurna fes un forn, de ta música sonora, fes guerres brunyit de corn i lo que avui és sols aurora serà ben prompte mig jorn. Pus ni un pom per vanitat, sinó per deure l'anel. Defendre't sé que han jurat en la terra el rat penat i Sant Vicent en el cel. Molt bé, xics, ha estat molt bé el fragment del poema que hem llegit de Joan Bautista Pastora i Cart, un escriptor y metge molt important al nostre poble. Un buen ejemplo de la dificultad que tiene el valenciano para incorporarse como lengua escrita habitual entre sus hablantes es que en su primer quadern llemosí, escrito en Beneixama en 1870, hace esta dedicatoria en castellano a sus amigos en un cuaderno que contiene todos sus poemas en valenciano. És molt fàcil criticar els autors de la Renaixença i veure que eren autors, diríem, de segona filera, però si ells, que tenien molt més fàcil escriure en castellà, no haveren escrit en valencià, per exemple, aquesta qüestió, probablement avui no estaríem on estem. La literatura no és que visca el seu millor moment, però almenys no s'ha mort i continua ahí. I jo crec que això és important i que això li ho devem no sols a Pastora i Cart, sinó a la gent de la seva generació. A pesar del aislamiento que Pastora y Cart se autoimpuso, no dejó de mantener correspondencia con intelectuales de la época, como Jacinto Verdaguer o Ángel Guimerá, entre otros. Fue por su carácter ultraconservador y católico lo que le llevó a participar en una polémica iniciada en 1882 por la condesa Emilia Pardo Bazán con su obra La cuestión palpitante, en la que se daba la bienvenida a la corriente proveniente de Europa llamada naturalismo. El naturalisme era una posició que es vinculava al positivisme, i al materialisme també. Els autors naturalistes defensaven que l'ànima no existia, defensaven que l'ésser humà era un animal, diríem així, és a dir, estava molt prop de la biologia, molt prop de Darwin, i Pastora i Cart d'això no podia deixar-ho passar, diguem, sense dir la seua, i la seua era, efectivament, col·locar, diríem, la religió com algo fonamental en la base de la societat. Pastor responde 4 años más tarde con el ensayo La novela moderna, cartas críticas, y se implica en la polémica tanto a nivel nacional e incluso internacional alrededor de esa tendencia. Esta polèmica va estar en tots els mitjans perquè tant Menéndez Pelayo com, per exemple, Pérez Galdós, com, per exemple, la pròpia Pardo Bazán, fan referència al llibre de Pastora i Cart en edicions posteriors, en el cas d'Emilia Pardo Bazán, del seu llibre, i després, aquesta polèmica oberta, Pastora i Cart era un clar, diríem, detractor del naturalisme, per a ell el naturalisme era una literatura immoral, i diríem el seu llibre té com a rerefons filosòfic el plantejar-se quina és la funció de l'art, si l'art ha de ser moral, moralista o no, i evidentment defensava que havia de ser moralista. Al introduir-se en la polèmica amb tots aquests escriptors, la seva obra viatja, destaca, diríem. Aleshores, per exemple, qualsevol estudi sobre la recepció del naturalisme en Espanya que puga fer-se avui en una universitat
hispanista en Estats Units, en Anglaterra, en França o en Itàlia, tots ells recullen la informació sobre el llibre de Pastor Aicard, sobre aquella disputa o aquella polèmica, col·locant a Pastor Aicard, evidentment, entre els escriptors antinaturalistes, els escriptors, diríem, conservadors, que hagueren volgut que la literatura no contara les misèries humanes, sinó que contara les esperances humanes. Ojalá fueran tan altas las cumbres de los Pirineos, que levantándose hasta los últimos límites del espacio y ofreciendo eterna e inescalable valla a todas las invasiones, impidiesen en absoluto la entrada de las ideas, de los vicios, de las costumbres y los vientos de corrupción que nos atosigan y marean. Salvo contadas excepciones como el viaje a París, Pastor Aicard no salió de su pueblo. Allí se volvió a casar en 1887 con Escolástica Valdés Barceló, con la que tuvo un hijo, Juan, que siguió los pasos de su padre como médico. Pastor en aquella época representa al médico humanista completamente dedicado a sus pacientes 24 horas durante los 365 días del año. Es cierto que, según parece, Pastor era un hombre de carácter reservado, aunque cordial para con sus pacientes, y que poseía un fino sentido del humor no exento de ironía. Es contava que tenia un humor a prova de bomba, que tenia molta ironia en la seva relació amb els veïns, i es conta una anècdota famosa, que és que l'home vestia habitualment espardenyes, i quan va arribar a una visita mèdica, la família mirava les espardenyes com volent dir a este metge que, a més, les espardenyes al parecer estaven enforadades, i mirava així un poc, com dir, este és un poc desastre, este metge, ja ho veurem. I ell es va donar compte de que miraven les espardenyes i les va dir, mire, estan mirant les espardenyes, però no es preocupen vostès perquè jo no pense en les peus. I hi havia una de les anècdotes que em contava la meva àvia, que dia que Hermenegildo, el mestre, li dia: Juan, tu saps per què li donen aigua al tren? I el metge, que caminava amb ell, li dia: home, clar, li donen aigua per ruixar la via. I així veiem com Pastor Aicard també era un home que tenia sentit de l'humor. Juan Bautista Pastor dedicó la mayor parte de su obra a la poesía, aunque trató casi todos los géneros literarios. Como Benishamut, también versó a finales del siglo XIX los primeros textos de las famosas embajadas de moros y cristianos, que todavía hoy en día se recitan en las fiestas patronales de Benishama en honor a la divina aurora. La puesta en escena de la Reconquista es algo innato en los pueblos de la provincia de Alicante y refleja una intrahistoria de la propia historia con un lenguaje específico para esas representaciones. Pues les ambaixades és un dels actes principals, o sigui, sempre està considerat com la tercera part, el fester, la música, les ambaixades i la part religiosa. O sigui, és una part important, és un acte dramatitzat i, per tant, normalment són dos actes. Una ambaixada del moro
reclamant el seu castell, la seva plaça, guanyant, i una altra ambaixada del cristià reconquistant la plaça. Però sempre és una dramatització, una escenificació dels actes que van passar en una època en este país. Los textos que escribe en castellano no tienen ni buscan una fidelidad histórica de los hechos acaecidos en la Reconquista. Solo ensalzan la moral cristiana y el espíritu patriótico. Se trata, según refiere el prólogo de la edición impresa en 1949, de un drama de estilo clásico y corte caballeresco en 3 actos o embajadas. En Benixama hay otros autores más modernos que también han escrito embajadas, como el poeta José María Milán. Pero la antigüedad y lenguaje de los poemas del poeta pastor reflejan el sentir y la fuerza de estos actos festeros. Pues ya no esperes de mí, ni tregua ni paz tus iras. Si osada a vencerme aspiras, huelga que injuries así. No des paz fiero y cruel, ni a tu enojo ni a tu acero. Sube al castillo el primero y álzate el primero en él. No mengues la viva saña de tus soberbios alardes, que aún no se dieron cobardes en este rincón de España. Deja del monte el breñal, donde lloras tus reveses, que con sangre de aragoneses dobla del río el caudal. Ven sin tardanza la lid, con tu furor y tus bríos, que aún son retoños los míos, de las mesnadas del Cid. Y ardiendo de indignación, ven a rasgar mi bandera, que aquí apostado te espera, la cruz al pecho, Aragón. Rota he de hollarla en pedazos sobre el polvo de tu fosa. Siempre se alzará piedosa, tendiendo abiertos sus ¡Ay brazos. de ti cuando cruel mi hierro a romper la ¡No suerte! será! ¡Necio! ¡Ay del ¡Soñador! fuerte! ¡Ay del Tremoles infiel! das tu pendón y haz de tu soberbia alarde, pero tiembla. ¡Ay del cobarde! ¡Miserable! ¡Ay de Aragón! Alarma, guerreros, altivos y fieros y ardiendo en furores, corred a la lid. Luchad sin desmayo, y a guisa de rayo los corvos alfanjes con ira blandid. Tremolen la almena la luna garena, negad al vencido perdón y merced. Ceñid inmortales laureles triunfales, y en odios y ardiendo, luchad y venced. Sin lugar a dudas, el poeta pastor está más allá de la poesía. Y como hemos visto, fue un autor prolífico y médico rural inmerso en los avatares de su tiempo. Benixama y Alicante le dedicaron ambas calles a su persona, y la literatura de su época lo reconoció con premios y distinciones. Ojalá que a partir del centenario de su muerte, Juan Bautista Pastor Aycart sea reconocido además de como médico y poeta, como un gran escritor de finales del siglo XIX y principios del XX. Como un escritor más allá de su tiempo. Tiene por lindes mi valle, muro de escarpadas sierras, riachuelo mezquino y pobre, su fértil llanura riega. Y en mitad de la campiña, que el viento del norte orea, se apiña en torno en el templo mi villa oscura y modesta. No registran su pasado ni un solo timbre de guerra, ni gozan ser envidiado, si no ha de serlo por buena, pues sabe que en esas glorias, que hinchado el orgullo precia, niega la paz que codicia, ni las venturas que sueña. Muelle su lecho al trabajo, la dicha abasta su mesa, son su mesica la aurora, las brisas en primavera, y en ofrecerle porfían, abril, sus flores más bellas, julio, las mieses doradas, que son tapiz de las vegas, y octubre agitando el tirso, que orló de pámpano y hiedra, los encendidos corales, que en sus racimos enhebra. Bordan álamos y chopos en ordenadas hileras,
la orilla de sus caminos y el borde de sus acequias. Tomillo, alaria y romero visten las alias laderas de las montañas que ciñen su ancho secano y sus huertas, y cuando invierno la azota, con sus chubascos y nieblas, se envuelve en manto de nieve que la embellece y arrea. Viste de gala en septiembre, porque es el mes de sus fiestas. Hierve en rumor todo el valle, cuando ella canta y loquea. Se ufana en ser hacendosa, y en no holgar como otras huelgan. Come sin necios melindres, cual rústica lugareña, y aunque no labra palacios, ni tiene escudos de piedra, con los guarda en sus arcas, compra algunos pudiera. Sin timbres vive ni honores, que otras más ricas allegan, mas Dios que la quiere tanto, porque es honrada y es buena, que fuese cuna querido de un príncipe de la Iglesia, que ha dado gloria a la patria con su virtud y su ciencia. Ni envidia timbre más alto, ni honor más augusto cela, ni ama que ensalcen sus glorias las liras de sus poetas. Más yo que en ella he nacido, y anhelo morir en ella. Quiero dejar en mis versos bosquejada su grandeza. Si alcanzo gloria algún día, todo por suya la tenga. Si sufre, llora y padece, parta conmigo sus penas. Y cuando el alma repose y en Dios viva y de Dios sea, cubra su polvo sagrado con leve peso mi huesa. Muy bien.